Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Bueno, pues ya es oficial, de modo que ya se puede hablar también sobre este tema. Lo que ha ocurrido estos días, y es que previsiblemente, ¿no?, estábamos hablando de que venía una semana muy cargada de emociones y de días importantes para la Federación de Rusia, y que por lo tanto Ucrania y por supuesto Occidente, ¿no?, que es quien está detrás siempre de los planes ucranianos, intentaría llevar a cabo alguna provocación, sobre todo obviamente de carácter mediático. Y ahora sabemos que la Federación de Rusia ya no solo ha frustrado los planes de Ucrania y en primer lugar obviamente los planes de Occidente, sino que además Ucrania, como siempre, ha terminado pagando el pato. Y os digo más, esta semana, antes hablamos del armamento absolutamente nuevo, ¿no?, que Rusia ha estado utilizando dentro de la zona de la operación militar especial, y esta semana se ha utilizado una bomba que antes realmente se estaba guardando, y todavía hay una de mayores dimensiones aún. Desde Ucrania reportan que ha desaparecido toda una calle. Puede que estén exagerando, ¿no?, de alguna manera, pero realmente comparan las consecuencias de su utilización con un terremoto, y de hecho ya la han denominado como eso, bomba terremoto. Vamos por partes. En primer lugar, se siguen produciendo avances del ejército ruso en el frente ucraniano. Esa es la primera parte que siempre podéis encontrar en mi canal de Telegram, Liusivaya, o @Liusivaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales. Como de costumbre, os dejo la última actualidad más importante del frente ucraniano en un comentario fijado y también en la descripción de este vídeo. Y en cuanto a los planes occidentales, estamos viendo exactamente lo mismo de siempre. Y aquí hay que tener absolutamente cristalino que, si bien es Ucrania la que en principio se está negando a negociar con la Federación de Rusia y está constantemente tratando de aplazar o incluso cancelar, ¿no?, esas posibles negociaciones, realmente quien está detrás de estas decisiones siempre es Occidente, puesto que las primeras negociaciones al inicio, muy inicio de la operación militar especial entre Rusia y Ucrania que comenzaron, sin embargo fueron canceladas precisamente por parte de Occidente. Eso por un lado, es decir, quien está interesado en última instancia de que Ucrania siga atacando provocando a la Federación de Rusia, y aquí decimos provocar porque no estamos hablando de una cuestión ya ni siquiera de defensa propia, mucho menos de legítima defensa, puesto que lo que está ocurriendo en la realidad, o sea, quitando toda la, por así decirlo, paja referente al derecho internacional, porque en última instancia ya nadie, yo creo que salvo Rusia y los socios, absolutamente nadie en Occidente, mucho menos, le hace caso al derecho internacional. Lo que ocurre en la realidad es que Ucrania no tiene el suficiente potencial para contraponerle absolutamente nada a la Federación de Rusia, mucho menos en términos de ataques con armamento, con misiles tan sumamente pesados, de los cuales Rusia sí dispone. Los pocos misiles occidentales de largo alcance, Ucrania los está utilizando para atacar objetivos principalmente civiles, y de hecho una parte de los ataques que se han realizado, ataques masivos que se han realizado por parte de la Federación de Rusia esta semana, fueron como una especie de venganza por el hecho de que Ucrania atacara recientemente la ciudad de Lugansk, que se encuentra muy lejos del frente, y por lo tanto ha tenido que ser atacada necesariamente con utilización ya sea de los Storm Shadow o ya sea de los nuevos Attack MS que recientemente no han llegado al frente ucraniano. Ucrania lo único que puede hacer es provocar, es llevar a cabo un ataque 2, 3, 4 de forma absolutamente absurda, porque además eligen objetivos que tienen más bien carácter mediático, y esto no se debe realmente a los deseos ucranianos, puesto que las órdenes siempre vienen de Occidente, y es en última instancia a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, a quienes les interesa llenar titulares con, aunque sea posibles aparentes victorias de Ucrania,
y teníamos inauguración de Vladimir Putin, el Día del Trabajador, que en Rusia es muy importante. Ahora tenemos el 9 de mayo, que es el Día de la Victoria, es decir, Ucrania necesita cosechar alguna victoria, así que el plan occidental consistía, por un lado, en lo de siempre, atacar objetivos civiles, por otro lado, en atacar la infraestructura energética de la Federación de Rusia, pero algo fue tremendamente mal. Y entonces, por un lado, Rusia sí pudo defenderse frente al ataque ucraniano, bueno, frente a los ataques ucranianos, ¿no? Que se han estado produciendo en grandes cantidades, y después comenzó la respuesta por parte de la Federación de Rusia. En primer lugar, bueno, han sido atacadas una multitud de regiones, estamos hablando de Vinnytsia, estamos hablando de Lvov, Dniepropetrovsk, Kharkov, Kiev, en fin, es mucho más fácil hablar de las regiones que no han sido atacadas, que por cierto en los últimos días, curiosamente, ha sido la región de Odessa. Sin embargo, en Kharkov, por ejemplo, la Federación de Rusia ha atacado un almacén, presumiblemente con munición y con armamento occidental enviado recientemente dentro de ese paquete de ayuda para Ucrania. Y no lo ha hecho con cualquier cosa, sino que lo ha hecho con una bomba denominada FAB 1500, y 1500 se refiere a la cantidad de kilos de TNT que contiene la bomba en cuestión. Os recuerdo que normalmente la Federación de Rusia, cuando ataca con FABs, que son aquellas bombas que se lanzan con la utilización de la aviación, y Rusia aquí tiene absoluta superioridad en cuanto al control del cielo sobre la zona de la operación militar especial. Los FAB 500 ya de por sí causaban tremendo estupor en el ejército ucraniano, se lanzaban de forma masiva, sobre todo contra las posiciones establecidas por los soldados ucranianos, y es realmente una munición tremendamente peligrosa. Son bombas que dejan cráteres enormes, lo destruyen todo a su alrededor. 500 kilos de TNT ya eran demasiados, y sobre lo que más influían era sobre la moral de las tropas ucranianas. Pues bien, ahora todo apunta a que la moral se les va a terminar quedando absolutamente por los suelos, puesto que han dejado a cuadros prácticamente todo el país, sobre todo obviamente la región de Kharkov, donde atacaron el almacén en cuestión utilizando ese FAB 1500. Desde Ucrania reportaron los lugareños, ¿no? Hablaron del hecho de que comenzó como una especie de terremoto, se sintió ya no en toda la ciudad, o sea, a kilómetros se sintió la fuerza de la explosión en cuestión. Además, comenzaron explosiones secundarias, esto se debía precisamente a que lo que se atacó muy probablemente fuera un almacén con armamento occidental, y además hablan de que toda una calle fue borrada del mapa. No sabemos si pues exageran un poco o no tanto, pero teniendo en cuenta el efecto de la utilización de las bombas FAB 500, muy probablemente la 1500 sí tenga capacidad de pues prácticamente eliminar una calle al completo. Tened en cuenta que la utilización de este tipo de bomba equivale prácticamente a la utilización de armamento nuclear táctico, es decir, el armamento nuclear no estratégico. Hace poco lo hemos comentado en uno de los informes, que Rusia tenía pensado llevar a cabo una serie de maniobras pues como de testeo, ¿no? De entrenamiento para de alguna manera poner a Occidente en su sitio, pero es que eso no lo es todo. Siguieron los ataques masivos y fue atacada gran parte de la infraestructura energética en Ucrania, infraestructura energética que os aseguro no hay dinero para reparar, no hay dinero por supuesto en Ucrania, pero tampoco va a haber dinero en Occidente tan pronto como resulte que el proyecto ucraniano es un proyecto absolutamente fallido. Fueron atacadas dos centrales termoeléctricas muy grandes y también dos centrales hidroeléctricas
de un tamaño considerable en general, pues Vinnytsia, Lvov, Dnipropetrovsk, son localidades, son regiones de suma importancia para el ejército ucraniano, y eso no lo es todo, puesto que además fue atacada por un lado una fábrica de reparación de vagones de tren, que obviamente ya no se dedica a la reparación de vagones de tren, sino a reparación y también producción de todo tipo de armamento barra equipos para el ejército ucraniano. Eso por un lado, y por otro también se atacó una fábrica que daba servicio a la aviación ucraniana, fabricando piezas para aviones, todo tipo de repuestos, y teniendo en cuenta que Ucrania ya de por sí prácticamente no tiene aviación, no tiene nada que se le parezca, ya no digo a la superioridad aérea, sino ni siquiera a la igualdad aérea. Obviamente esto deja al país en una situación absolutamente crítica, y en definitiva es así como la estrategia occidental está poco a poco eliminando a Ucrania de la faz de la tierra, porque ellos necesitan victorias rápidas, sobre todo ahora que quedan pocos meses para las elecciones estadounidenses, y luego pues ya veremos quién salga, y luego Dios dirá, dicen tanto demócratas como republicanos, porque en el fondo lo que sucede en Ucrania, lo que le pasa a la población ucraniana, a los soldados ucranianos, al futuro del país entero, obviamente les da absolutamente igual. Pero Ucrania no tiene ningún tipo de elección, y lo único que puede hacer el régimen de Kiev es seguir las órdenes occidentales, que principalmente siempre consisten en intentar llevar a cabo algún tipo de ataques que luego puedan vender bien en los medios, muchos de los cuales terminan, como es este caso, de forma absolutamente trágica para Ucrania, es decir, Rusia termina frustrando los planes occidentales, y es Ucrania la que termina pagando el pato con sus instalaciones, bueno, en general, con su infraestructura, con sus soldados, con sus almacenes, con munición, en definitiva, está pagando el pato prácticamente con las vidas de su gente en última instancia, y en el lugar más importante, y también pues directamente con el futuro del país entero. Muy probablemente estemos llegando a un punto en el cual el ejército ucraniano y en general la situación en el frente ucraniano se esté acercando cada vez más a como una especie de punto de ruptura, porque la moral ahora cae, vamos, en términos antes nunca vistos, y cada vez se va a incidir más en ello por parte de la Federación de Rusia, para lo cual precisamente se utilizan esos FAB 1500, por ejemplo. Ahora lo han utilizado para atacar un almacén, pero obviamente en el ejército ucraniano saben que esas bombas al final terminarán volando contra sus posiciones, y todavía quedan los FAB 3000 kilos de TNT contra una posición. Es un arma absolutamente mortal, absolutamente devastadora. Eso por un lado, y por otro, tened en cuenta, solo en el último ataque de esta última noche, Rusia ha lanzado un ataque masivo de unos 50 misiles y unos 20 drones. Claro, eso en una sola noche. Si esto se repite durante muchas noches, si esto se lleva repitiendo realmente durante largos meses ya, y se está intensificando cada vez más, muy pronto de Ucrania va a quedar realmente poco, lo cual a Occidente no le importa, y lo más triste es que parece que al régimen de Kiev tampoco.